Cuando estaba estudiando acerca, me pude dar cuenta que el amor de Dios pasa cualquier entendimiento. Va más allá de lo que podamos entender, dice la palabra, que en los 5 sentidos comprendemos un poco de ese gran amor, pero que aún hay más que por conocer cuando Él venga, cuando estemos con Él. Y alguna de las manifestaciones nombraba eso. También nombraba mucho de lo que es el amor de Dios hacia nosotros. Y quiero compartirles un poco para que podamos comprender más acerca de eso. Aunque lo hemos escuchado, yo he tenido la dicha de poder escuchar sobre el amor de Dios, pero siempre cuando habla uno de un tema, surgen cosas nuevas. Y cosas, eso no lo escuché en la clase anterior sobre el amor de Dios, pero porque el amor de Dios es así, es como un diamante que tiene diferentes formas, y cada vez que hables de Dios te vas a dar cuenta de que vas a enseñar algo distinto. Y así es Dios, que Él no tiene límites en nada. ¿Sabes cuánto te ama Dios? Es una buena pregunta, en la cual nos hace meditar y pensar, wow, ¿cuánto me ama Dios? Si el mundo no me ama, pero Dios me ama. Conocer el amor de Dios puede tocar tu corazón y transformar tu vida en un instante. Y así fue en mi caso. Cuando yo empecé a conocer de Dios, tocó mi corazón y cambió mi vida por completo. No en un instante, pero sí de forma de pensar. Y cada día empecé a ver cambios más en mi vida, positivos, ¿verdad? Porque Dios siempre te va a dar cosas buenas. Aunque la vida te dé cosas malas, pero Dios te va a dar cosas buenas. Muchos pensamos o decimos, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Pero en realidad no es así. Porque a veces uno puede decir, yo en lo personal decía, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero en ese entonces yo lo creía y lo conocía de mi manera, en la manera en la que yo pensaba que era así, y estaba equivocado. Y yo creo que muchas veces nosotros estamos equivocados. Y no es que estemos mal, sino que no conocemos de Dios, en realidad. Yo conocía de Dios, pero era por lo que yo creía, por lo que yo escuchaba, por lo que me llegó a tocar escuchar en algunos templos o en algunas iglesias. Y era una manera muy distinta de pensar en el verdadero Dios, hasta que uno empieza a conocerlo a Dios de otra manera muy distinta conforme a su palabra. Pero no se trata de que yo ame a Dios, sino que Él me amó primero, como lo pudimos escuchar en la clase anterior de Alvin, una clase muy, muy conmovedora, y me hizo meditar. Y ese es el propósito de Dios, que uno venga, escuche de Él y medite sobre Él. Vamos a 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Hay que corroborar todo lo que se nos dice, lo que escuchamos, para ver si es verdad. Y aquí lo demuestra muy claro, en que Él nos amó primero. No es que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero y dio lo más preciado que tuvo, ¿verdad? Dios toma la iniciativa al enviar a su Hijo a morir en la cruz. No solo eso, sino que Dios estaba en nosotros, en cada uno de nosotros, cuando envió a Jesús. Él te conoce y te ama desde siempre. Dice la palabra, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Qué lindo, ¿verdad? Porque nosotros no podemos ser capaces de conocer
el corazón de una persona cuando está en el vientre. A veces tratamos de adivinar, oh, es niña o es niño. Pero pues no hay de dos, ¿verdad? Si es niña o niño. Pero Dios conoce aún más, algo más profundo. Dice, Él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón. Y desde ese momento Dios te ama. Desde ese momento Dios tiene algo especialmente para cada uno de nosotros. Tiene un propósito. Al conocer nuestro corazón y saber que va a ser para Él, Él tiene un propósito. No lo sabemos aún, ¿verdad? Cuando estamos en el vientre de nuestra madre no sabemos aún qué vamos a hacer, ni qué nos espera, pero Dios lo sabe. En la clase anterior de Alvin pudimos observar un poco más sobre ese amor, y él lo explicaba, cómo él no lo buscaba, ¿verdad? Y encontró a Memo, menciona, y Memo le hace una invitación, si no más recuerdo, a que escuchara la palabra. Y Dios ya estaba trabajando ahí. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de los dos, con dos identidades muy distintas. Uno latino y el otro que venía desde el otro lado. ¿Quién se iba a imaginar? Nadie, ¿verdad? Solo Dios tiene esos planes tan lindos y trabaja de una manera perfecta, porque con dos personas, una hablando inglés y la otra hablando español, era algo que te hace pensar cómo fue, ¿no? Cómo hubo esa manera de conectarse, porque es muy difícil cuando habla uno sobre Dios, aún con una persona que habla tu propio idioma, porque cuando le empieza a decir, es que Dios es esto, y empieza, ya va a empezar, este es hermanito, o simplemente te rechaza, simplemente por el no querer escuchar de Dios, porque mucha gente se niega a escuchar de Dios. Pero vemos en el caso de Alvin que él tenía el deseo en su corazón, Dios pone a Memo en su camino y de ahí surge todo un proceso, un inicio. Y qué bonito ver cómo Dios empieza a trabajar cuando conoce nuestro corazón. Empezó por empezar a darle a Memo las instrucciones de cómo dirigirse con Alvin, cómo llegar a este lugar, y de ahí toda una relación hasta llegar al punto en que Alvin iba a ser el que iba a dirigir la música en este lugar, porque así él lo mencionaba. Dios pone a las personas en el lugar correcto, ¿verdad? El amor de Dios es incondicional. Él no es de que hoy me ama, mañana ya no, o tal vez sí, o te portaste mal, ya no te amo. Al contrario, yo creo que cuando más nos portamos mal, Él siempre está ahí. Porque en las escrituras menciona que Él viene a buscar a los enfermos, no a los sanos, ¿verdad? Entonces Él es claro y su amor de Él es incondicional. Podemos ir a Romanos 5, 8. Yo estoy leyendo otra, sí, por los que, la nueva traducción viviente, por si lo oigan un poco diferente de su Biblia, pero tiene la integridad igual, nada más que con otras palabras. Pero Dios Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Wow, qué lindo, ¿verdad? Pero cuando estaba leyendo esto, empecé a leer desde un principio y me gustaría leer el 6 y el 7. Regresemos un poquito ahí mismo, al 5, 6 y 7. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos por nosotros mismos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, que estábamos en pecados. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Sí, ¿verdad? Hay veces que hay gente que dice, yo sí daría la vida por alguien que es bueno, ¿verdad? Pero por alguien que es malo, no, ¿cómo va a ser posible, ¿verdad? No está en nuestra mente, ¿verdad?
Pero en realidad, cuando viene esa pregunta, ¿darías la vida por alguien más? Dice uno, oh sí, pero ya cuando creo que estemos en ese momento, creo que lo pensaríamos muchas veces, ¿verdad? Dios te ama, aunque conoce todas tus faltas, ¿verdad? Su amor no tiene límites. Claro que no. Él está listo para perdonarte y sobre todo restaurarte. Cuando cometemos una falta, cuando hacemos algo que no es conforme a la palabra o a la voluntad de Dios, Dios te perdona. Y si tienes la humildad, Dios te restaura. Pero siempre y cuando tú seas humilde y le pidas perdón. Solo tienes que aceptarlo como tu Señor y ser humilde de corazón para aceptar y seguir su voluntad, así como todos lo hicimos en algún principio y que confesamos Romanos 10, 9 y 10. Todos recuerdan cuando uno confiesa a Dios como nuestro Señor. Desde ese momento viene un cambio en nuestra vida. Aceptamos a un Dios verdadero y dejamos el Dios que nosotros creíamos, ¿verdad? La manera distinta de pensar cambia totalmente. Es muy importante aceptar a Dios, aceptar su amor, dejar que Él sea el camino y la guía de nuestras vidas. Es nuestra decisión. Dios no nos puede obligar a obedecer. Tenemos un libre albedrío. Cuando se viene esta palabra, dices, ok, Dios nos da la libertad, Dios no nos obliga a nada. Pero eso no le complace a Él. No, al momento que nosotros hacemos nuestra voluntad, no la de Él, estamos en contra de lo que Él quiere para nosotros. Entonces no es la manera en la que nos tenemos que comportar. Tenemos esa libertad, pero no para usarla para lo negativo, sino al contrario, para obedecerlo y hacer su voluntad. El amor de Dios es aún más grande que el amor de una madre. Wow. Cuando estaba escribiendo esto, me quedé así como, ¿cómo está eso, verdad? Es decir, en los 5 sentidos el amor de una mamá sobrepasa muchas cosas. Va más allá de lo que puedas pensar. Tu imaginación en ese momento vuela. ¿Cómo puede ser posible que sea más allá del amor de mi mamá? O sea, yo en lo personal, el amor de mi madre, yo sé que es demasiado. Creo que sin ese amor yo sería incompleto, ¿verdad? Pero Dios me dice, no, yo te amo más que tu mamá. Wow. Y me quedé pensando, wow. Si Dios lo dice es porque en realidad así es. No hay ninguna manera de contradecirlo, ¿verdad? Y hasta incluso hay un dicho muy latino que madre es solo una y padre hay muchos. Pero madre es solo una, el amor de tu mamá es... Si lo podemos ver hasta en el mundo animal. Cómo la mamá defiende a sus cachorros, una perrita defiende a sus cachorros con su vida. Ves a los patitos caminando y la mamá siempre va enfrente. Y ella es capaz de entregar su vida, sin importarle las circunstancias, sin importarle nada. Sabe que puede morir, pero ella quiere salvar a sus crías. Y va a dar su vida sin pensarlo. Ahora imagínense una mamá que tiene sentidos, que es humana, que no puede hacer y que Dios no puede hacer aún más. Se expande el amor de Dios de una manera muy distinta. Vamos a corroborar esto. Dios supera ese amor de madre. Me pregunté, ¿verdad? Qué lindo. Igual cuando Dios dice, yo di la vida de mi único hijo por cada uno de ustedes. Qué grande amor. Cuando nosotros nos preguntamos hacia nosotros mismos, ¿daríamos la vida de uno de nuestros hijos? En mi caso, cuando me pregunté a mí mismo, ¿puedo dar la vida de una de mis hijas? Dije al contrario, yo daría la vida por ellas. Pero Dios dio la vida de su único hijo en ese entonces, por cada uno de nosotros. Qué grande amor, ¿verdad?
Y vamos a corroborarlo en Juan 3:16, un versículo muy conocido. Pues cuánto Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Vámonos a Isaías 49:15. Oh, perdón, no vamos hasta ahí. No, sí vamos ahí. Sí, pensé que me había equivocado, pero no. 49:15. Dice así: Jamás puede una madre olvidar a su hijo, a su niño de pecho, pues pues puede no sentir amor por él, por el niño al que dio a luz, pero aún si eso fuera posible, yo no olvidaré a ustedes. Lo menciona. Otra forma que Dios nos muestra su grande amor es que, a pesar de que el mundo diga lo contrario, Dios nos reconoce como sus hijos, y somos hijos de Dios, como lo mencionaba una de las canciones: yo soy tu hijo. Vamos a primera de Juan 3:1. Miren con cuánto amor nos amó nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que nosotros somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a Él, ¿verdad? Mucha gente no lo conoce a Él y por eso piensa que no es así, pero nosotros lo conocemos a Él y nosotros tenemos que tener la confianza plena de que somos hijos de Dios. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que las noticias digan, no importa lo que otra gente con otra religión pueda decirte. Si Dios te dice: tú eres mi hijo, ¿a quién le vamos a creer? A Dios, sin importarle las circunstancias, ni quién te lo diga, ni que el mundo te esté echando en cara todo el tiempo. Tú no eres hija de Dios. Claro que sí lo somos. Y si lo crees, así debe de ser. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros siempre tengamos presente, que Él nos ha reconocido como hijos de Dios, como sus propios hijos, y que somos parte de esta familia, que está muy grande. Nosotros somos poquitos aquí, pero cuánta gente no ha confesado, cuánta gente no cree, cuánta gente también ha sido llamada por Dios, la ha reconocido Dios. Simplemente que en este mundo hay más maldad. Es lo que pasa. Abunda la maldad. Entonces siempre va a estar más presente lo negativo. El amor de nuestro Padre terrenal, si no tenemos la oportunidad de conocer el amor de Dios y lo que ya conocemos de ese amor, tenemos la oportunidad de mostrarlo al mundo. Así el amor de Dios es conocido por muchas personas más. Nosotros tenemos esa manera de cómo demostrar el amor de Dios que Él ha tenido a nosotros por medio de nuestros hechos. Cuando uno se comporta conforme a la voluntad de Dios, uno demuestra el amor de Dios en uno, así como Jesucristo lo hizo. Cuando Jesucristo vino siendo el Hijo de Dios y demostró en una manera muy distinta al Padre por medio de sus hechos. Él vino, hizo todo lo que tenía que hacer, hizo la voluntad de su Padre hasta entregar su vida, porque Él no venía a complacer a nadie más que al Padre, a hacer la voluntad que Él lo había mandado. Y por medio de eso reflejó el amor de Dios, de tal manera que dio su vida. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Qué gran ejemplo que dio Jesucristo a nosotros para que siguiéramos también. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo para muchas personas. Tenemos que tratar de día a día comportarnos a la manera de Él, aunque sea en lo más mínimo, pero tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se refleje en sí, en nosotros, el amor de Dios. De otra manera estamos mal. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para que se refleje en nosotros el amor que Dios nos tiene y que nos sigue teniendo. El aceptar el amor de Dios en tu vida, pasas a pertenecer a la familia de Dios con todos los privilegios de un hijo amado, ¿verdad? ¿Cuántos privilegios tenemos? Bastantes.
Dios nos menciona muchos en la Biblia. Tenemos la protección, que es algo muy, muy lindo. Sabemos que podemos andar libremente, confiando en que Dios siempre va a proteger a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros hijos. El amor de Dios nos protege. Vamos a Salmos 36, 7. Qué precioso es tu amor, inagotable. Oh Dios, todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Wow, qué bonito versículo. Qué precioso es tu amor, inagotable. Su amor de Dios es inagotable, sin límites. Imagínense lo que podemos ver nada más simplemente en la vista, lo que está allá afuera, su creación, la galaxia, las estrellas, todo lo que podemos ver simplemente al abrir los ojos. Ese es un poquito del amor que tiene, porque Dios creó todo pensando en nosotros, en que nosotros tuviéramos y gozáramos de todo eso, de la naturaleza, de las frutas, de todo, de los pescados, de los animales, de los paisajes. Por desgracia hoy todo eso se está acabando, pero no es porque sea la voluntad de Dios, sino porque desgraciadamente como humanos hemos cometido muchas fallas y nos estamos acabando todo eso tan bonito que Dios creó para nosotros, ¿verdad? Pero desgraciadamente hay mucha gente que ignora todo eso y sigue haciendo todas esas cosas. Una más de las formas que Dios nos demuestra su gran amor fue en la persona la más importante, fue en la persona la más importante. Es como Jesús demostró el amor de su papá, reflejado en sí mismo, como les mencionaba ahí anteriormente. Podemos ir a la segunda de Corintios 8:9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieras hacerlos ricos. Amén. Jesucristo tenía todo. Tenía el poder, tenía muchas cosas, tenía el libre albedrío como otros, de no hacer la voluntad de Dios. Pero Él aceptó hacerlo hasta el último momento, porque Él nos amaba también. Él demostró el amor también. Él tenía también sentimientos como nosotros. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros de Él? Él también vino en carne. Él también anduvo caminando entre la gente, entre enfermos, entre gente que el mundo no quería, que echaba de menos. Ahora nosotros también caminamos entre la gente. En gente también que es pobre, que no conoce de Dios. Podemos hacer lo mismo, también reflejar el amor y ese amor también hacia esas personas. Porque Dios también nos pide que amemos a los unos a los otros. Entonces nosotros no podemos hacer distinción allá afuera. Decir, oh no, a él no lo amo porque es a lo mejor de otro color, de otra posición social. O simplemente porque no tuvo la suerte de tener una familia. ¿Cuánta gente allá afuera no tiene familia? O tuvo que separarse de su familia. Por ahí hay circunstancias, pero Dios nos dice, ámense unos a los otros. No nada más ámense a los que vienen aquí o los que conocen de Dios. ¿Verdad que no lo dice así? Él no hace distinción. Entonces cuando estamos allá afuera y no nos amamos unos a los otros, en realidad no estamos demostrando el amor que Dios nos tuvo. Estamos demostrando lo que somos como seres humanos sin conocimiento de Dios. Pero nosotros no somos así. Nosotros tenemos ya el conocimiento de Dios y ahora lo conocemos. No hay que echarlo de menos. Jesús dejó toda su gloria en el cielo y sufrió mucho por amor a ti. Jesús consideró que todo esto valía la pena porque te ama y sabe que Dios también te ama a ti. El amor de Dios es en su gran esplendor. Yo creo que esa es la manera más bonita de cómo Dios nos demuestra su amor, reflejado en Jesucristo.
porque al saber todo lo que Él sufrió, creo que ahí no hay ni palabras para cómo describir ese amor. La manera que Él sufrió para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad que tenemos ahora de conocer a Dios y de poder saber que tenemos algo más allá de la muerte. Mencionaba hace un momento Don Memo que los niños, uno de sus nietos le preguntaba que si se iba a morir. Sí, somos humanos y vamos a morir, pero también tenemos ese privilegio que Dios nos ha enseñado, que vamos a ser levantados, que tenemos algo más allá de la muerte. No nada más aquí se acaba la vida, sino más allá. Esto es pasajero. La estancia aquí en esta tierra es pasajera. Todavía hay algo más allá que desconocemos. Conocemos poco, pero desconocemos mucho. En base a las Escrituras podemos conocer un poquito de lo que nos espera allá en el cielo. Dios nos menciona las grandes riquezas que hay para cada uno de nosotros. Esa es parte de demostrar su amor también. Antes, yo cuando hablaban de muerte, yo decía, si me muero mañana y a poco ya es todo. Y yo decía, ¿qué hay más allá? Dios me ha dicho que hay más allá. Hay una esperanza viva de que vamos a estar reunidos en los cielos con Él, con riquezas, con todos esos privilegios, con todas esas cosas que todavía aún desconocemos. Pero lo que conocemos aquí es que Dios nos ha amado y que somos sus hijos y que somos parte de su familia y que tenemos que caminar conforme a su voluntad y que tenemos que demostrar cómo Él nos amó con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir día con día. ¿Para qué? Para que ese amor que Dios tiene sea más abundante con las demás personas. Esa es la manera en la que Dios le vamos a darle gracias a Dios. Esa es la manera en la que nosotros nos tenemos que comportar y demostrar. Espero que meditemos en esto, que nos demos cuenta en qué grande amor Dios nos tuvo a nosotros antes que nosotros lo pudiéramos amar. Entonces, espero que se les haya quedado un poquito más claro. Y si no, pues seguimos estudiando, porque el amor de Dios, como lo dice sus Escrituras, es infinito, no tiene límites. Hay que conocerlo aún más. Simplemente esto es un poquito de lo que puedo hablar sobre ese amor. Pero lo más bonito de esta enseñanza, de esta plática que tenemos, es de que podemos demostrarlo al mundo en los 5 sentidos, para que ellos también conozcan el amor de Dios, que es inmensamente grande y que siempre vamos a estar en sus pensamientos. Dios los bendice.